Estamos aquí con Mariano Tucci, diputado reelecto por el espacio 609. ¿Estuvo en la fiesta del mate alguna vez? Estuve en la primera fiesta del mate, porque viví la mayor parte de mi vida en San José, y Esteban Perroni, que no se debe acordar de mí, fue uno de mis primeros jefes aquí en Montevideo, en el Instituto Universitario CLAE, en el Observatorio de Medios y Audiencias. Así que un gran saludo a Esteban, que hace muchos años que no lo veo. ¿Cómo era como jefe? Era muy bien. Sí. Uno tiene que hablar bien del jefe. Pero ya no era, aproveche. Era más joven, era más joven. Aproveche. ¿Es espacio 609, MPP? ¿Cómo es? Es espacio 609. El espacio 609 está integrado por el Movimiento de Participación Popular, que es el sector mayor, gigante, y después estamos los aliados permanentes que comparecemos electoralmente cuando se puede acumular, como en la elección de octubre, bajo la lista 609, o en la interna vamos separados acumulando, en el caso puntual de la pasada interna, a la candidatura de Yamandu Gorsi. ¿Diputado por qué departamento? Por Montevideo. Por Montevideo. Y es reelección. Es reelección. Es reelección. Tú te hiciste millonario como periodista, ¿no? En su Fue recontra millonario. Porque es Trabajaba más fácil. 14 horas por día y tenía como 5 trabajos en la misma empresa. Exacto. Igual que todos ustedes, me imagino, ¿no? Todo Esas multiempleo. cosas que cambiaron. Todo ¿Dónde multiempleo. hacías periodismo? Y mira, yo empecé trabajando en el Observatorio de Medios y Audiencias, conocí a Natalia Ubal, ahí se fundó La Diaria, fui uno de los primeros periodistas de La Diaria, pasé un ratito por El Observador, fui a Últimas Noticias y estuve como 2 años, fui informativista de Monte Carlo, fui compañero de Fernando Vilar en Radio Cero, en la mañana Radio Cero, estuve un ratito en BTV y después volví a Monte Carlo hasta que dejé la actividad periodística. Está bien. Mejor, económicamente es mejor ser diputado, me parece. Hay que conseguir los votos. Y hay que conseguir los votos. Y hay no que ver cosa. cuánto... ¿Sigue vigente eso de que hay que de parte del sueldo va para...? Sí, claro, estamos topeados. Están topeados. Voluntariamente, todos los que integramos el espacio 609, voluntariamente topemos nuestro sueldo. Bien. Pregunta sobre un tema con el cual hoy estábamos hablando. Hoy en realidad hablamos de los accidentes, pero también un poco con Perroni, que recién puso un audio, de la seguridad pública. ¿Cómo se resuelve eso? Bueno, yo creo que es un tema bien complejo y seguramente sea el principal desafío que tenga el Uruguay, ¿no? Yo estoy absolutamente convencido porque aparte puedo resistir el archivo. Yo sigo ese tema en rendiciones de cuentas y en presupuesto y siempre he dicho que es necesario un gran acuerdo nacional en esta materia. La seguridad pública no puede ser nunca un botín electoral y es en definitiva en lo que se ha transformado en los últimos 10 años de vida democrática del país. Es un tema que no se va a resolver, Sergio, en los próximos 5 años, no sé, hay que tenerlo bien claro. El político que se siente aquí y les diga que va a resolver los temas vinculados al narcotráfico, al crimen organizado, a la trata de personas, al contrabando en 5 años, se va a mentir. Nosotros no estamos diciendo eso, sí decimos que es un tema que tenemos los equipos y los expertos capacitados como para encararlos. Vamos a trabajar seguramente en 3 aristas muy concretas que tienen que ver con la inteligencia estratégica de Estado y táctica, que tiene que ver con la parte presupuestal notoriamente y también con la cooperación internacional porque hay que tener en definitiva sintonía fina con el resto de las policías regionales para conseguir información de calidad y golpear al crimen organizado donde hay que golpearlo. ¿Estamos de acuerdo que la seguridad, los problemas de inseguridad, digamos, están demasiado emparentados hoy al tema del narcotráfico? Sí, yo creo que Eso, sí. la pregunta Sí, yo estoy haciendo Es así. una opinión, digamos, ¿no? Porque debería haberla hecho de otra manera, pero es decir, a mí me da la sensación de que hay un cambio de paradigma Y sí, mirá las muertes que hay todos en lo los que días. nos genera, claro, inseguridad. Vivimos en un país mucho más violento. Claro. Eso tiene que ver, desde mi punto de vista, en el cambio de estatus que el Uruguay tuvo, que no es responsabilidad exclusiva de este gobierno. Pasa en América Latina, vivimos en el continente más desigual del mundo, éramos un país de tránsito de drogas, ahora somos un país de tránsito, un país de acopio, imagínense un gran galpón donde se guardan la droga, y también somos un país donde en algunos lugares se producen algunas drogas sintéticas. No estamos de alguna manera controlando el espacio aéreo de manera eficiente, los puertos, no tengo que dar mayores detalles porque de vez en cuando aparecen contenedores en Europa Occidental llenos de droga, y la frontera seca es porosa. Por lo tanto, es un desafío realmente muy importante y yo creo que la base de la construcción de caminos de salida es el diálogo nacional, que es creo en lo que hay que concentrarse en estos días de campaña electoral. ¿Qué edad tenés vos, Mario? Mariano, 42. Mariano, perdón, Mariano. 42. Justo acabo de leer que pone abrazo a Mariano Esteban Perroni. Muy lindo recuerdo. A mí también muy lindo recuerdo. Sí, muy lindo recuerdo. Tenés 42 años. No, si te pregunto, pues lucí joven. En los 15 años de frente, porque eso es lo primero que te dicen los que están del otro lado del Frente Amplio. Es decir, está todo bien, gobernaron 15 años, ¿qué hicieron con esto? ¿Hubo alguna mejora?
Yo lo que digo es que nosotros, yo no discuto para atrás. Tú tenés todo el derecho de preguntarme lo que te parezca. Yo no discuto para atrás porque nosotros perdimos la elección. La gente nos aleccionó a las urnas. Yo trato de construir a partir del error hacia adelante. ¿Entendés que una de las patas que por las cuales se puede haber perdido fue la inseguridad? inseguridad? Por supuesto, sin ningún tipo de dudas. Se hicieron un montón de cosas muy positivas, ¿no? Se dignificó la tarea policial. Los maestros y los policías eran los funcionarios públicos que ganaban menos en este país. Se tenían que pagar las balas para poder combatir el delito. O para poner alguno de los ejemplos. Sí, tremendo. Pero lo que digo es, nosotros hicimos un aprendizaje en este tiempo de los errores cometidos en el pasado. Y la gente notoriamente nos castigó en las urnas. Por eso la calle gana la elección nacional. A mí sí hay una cosa que me gustaría comentarles, a ver si ustedes coinciden conmigo, ¿no? Porque vieron que los números se leen de la manera que a uno más le sirve, dicen algunos, pero también hay lecturas que son parte de la realidad política. A mí me dicen, y dice Delgado, que la sumatoria de los partidos de la coalición supera al Frente Amplio, y es cierto, pero todos sabemos que en política ni las sumas ni las restas son lineales. Ahora, ellos dicen que hay un éxito casi que rotundo en materia de seguridad pública porque han bajado los delitos, que la política de vivienda ha sido revulsiva, que la política salarial y laboral ha sido muy importante y trascendente, y que el manejo de la pandemia y el tener los motores encendidos de la economía fue fundamental al inicio del periodo. Pero lo que yo veo con los números es que quienes manejaron las políticas de vivienda tenían 13 legisladores, se quedaron con 2. Perdieron la representación en el Senado y 7 diputados. Quien manejó la seguridad pública en el país, que fue Luis Alberto Heber, si no hacía un acuerdo con Sartori, quedaba fuera del Senado de la República. Quien encabezó la transformación educativa en el Uruguay, que fue Robert Silva, perdió con luz la interna de su partido con Andrés Ojeda. Quien manejó la política salarial y laboral del Uruguay, que fue Pablo Mieres, apenas pudo retener su diputado en el Parlamento Nacional. Y lo más importante, quien fue la cara visible de la pandemia, que fue el presidente de la República y el candidato Álvaro Delgado, y quien mantuvo encendidos los motores de la economía, que fue la ministra, perdió con la lista de Sebastián da Silva en la interna del Partido Nacional. Entonces, yo realmente no encuentro el reconocimiento que la gente le hizo desde el punto de vista electoral. Sí, pero igual a los éxitos del gobierno. la suma da 48. Sí, bueno, la suma da 48, pero insisto que las sumas no son 48 lineales. más que 44. Eso es cierto, con hay una diferencia que me parece que es capital. Los que votaron a Orsi lo van a seguir votando. Ahora, los que votaron a Manini, ¿van a votar a Delgado? Los que votaron a Los Orsi que votaron a sus Mieres. listas. Quizá votaron No, a sus votaron a listas todos y los sectores. después verán qué candidato votan. La gente es muy inteligente en todas estas elecciones y hay un fraccionamiento. Y yo creo que puede haber fugas, tanto de un lado como del otro. Y es más, creo que las fugas se compensan. Sí, pero Parece que el en año esta en la instancia- anterior elección fue notorio que hubo una fuga muy grande. Pero la porque anterior En otro elección tiempo, era ¿no? otra Yo ahí lógica. comparto la visión de Delgado. Era otra para que vean, lógica. para equiparar. Yo ahí comparto la visión de Delgado. Que esta vez va a ser que menor la coalición la fuga. estaba formándose y por lo tanto la fuga era... Llevamos que esta vez va a 5 ser años menor. gobernando Ahora va a ser un poco juntos. menor. Pero en igual, el caso del pero- Frente Amplio, déjame contestarla. Sí. En el caso del Frente Amplio, los analistas comparten lo que yo estoy planteando. No es muy difícil, puede haber, por supuesto, pero es muy difícil que quien votó al Frente Amplio en primera vuelta se vuelque por Delgado en segunda vuelta. Sí, hay más chance que la fuga sea de gente de la coalición. De hecho, la vez pasada fue enorme. También hay algunos que estudiaron el tema y dicen, bueno, pero esta vez como que los que se podrían fugar ya se fugaron. Sí. Podría ser. Incluso yo creo que lo de la seguridad con el grupo de Manini y Río, con Cabildo Abierto, en realidad se los come Bordaberry muchos. Bueno, hay que ver, Cabildo también tuvo una reprimenda de su electorado, supongo yo, porque ustedes acuérdense de que Cabildo fue parte del gobierno y Cabildo fue, junto con el Frente Amplio, las bancadas que dejaron sin respaldo político al ministro del Interior, en plena gestión gubernativa. ¿Se acuerdan que Heber quedó sin mayoría en la Cámara de Diputados? Yo no tengo muy claro si el electorado conservador, al núcleo duro de Cabildo Abierto, ese tipo de acciones políticas lo convencía, ¿no? Eso puede ser parte. Lo de que la es cierto que explicación. con 4 puntos de distancia, Susana, 48 a 44, 4 puntos no es 4, es 2, porque donde 2 Exacto. de acá vayan Sí, para acá, muy Sí, parejo. sí, y se te está complicó. súper parejo. Y También nadie un dice que punto no para está. el otro es doble. Anoche escuchaba a Mariana Pomies diciendo que no se arriesga a vaticinar nada. Ha salido una encuesta, creo que es la de ¿cómo se llama? Sí, la Usina Ciudadana que tiene una lógica diferente que el resto Queda de 3 las puntos arriba al encuestas. frente. Dato. Pero yo insisto Sí. que va a ser un resultado Muy apretado. Mariana ayer dijo que la lógica que se venía dando antes de la elección de octubre
no podía extrapolarse ahora y que... ¿Quién dijo eso, perdón? Mariana Pomies, Pomies. de cifra. Sí. Y ¿Pero que dio números ya no, pero los va a dar esta semana y que Está no parejo. se anima a No, que- asegurar nada. Que está parejo, no hay duda. Y está fíjate que hay parejo, no duda. 60.000 votos de Salle Que que tampoco se podrían sabe qué definir actitud. la elección y no sabemos a dónde va. Y dicen que hoy hay un 7% de indeciso. De Salle, del Peri, lo que va a pasar con el electorado de Eduardo Lust. Hay un partido progresista, me acuerdo que termina, que es el de este muchacho que era dirigente del Partido Colorado. Hay un bolsón de electores que va a estar definiendo sin ningún tipo de dudas. Incluso, y que no sabemos hacia dónde se van a volcar. incluso votando en blanco. Incluso En este votando caso, votando en blanco favorecen A la mayoría. hipotéticamente al 48, Exacto. si es que el 48 se que va mantiene. arriba. Exactamente. Vamos con las preguntas. ¿Quiere Alberto Sí, Silva Tucci, arrancar? acá, antes que usted ingresara, los compañeros tienen un matiz, que esta semana, estos días, si son tensos, si no son tensos, en fin. Yo creo que no son muy tensos, pero sí pasan algunas Yo cosas. estoy con Silva. Yo también. No lo veo tan tenso. Por eso. Pero pasan algunas cosas Tomás lo que que se tenés. pasan de la raya. Entonces yo le quiero preguntar, con una persona que se pasa permanentemente de la raya, si no han sido demasiado amables ustedes. Me estoy refiriendo a la senadora Graciela Bianchi, que ahora se volvió a pasar de la raya, le respondió con mucha altura Mujica, pero en otros temas puntuales lo ha hecho sistemáticamente, ha insultado, denostado, mentido, ha hecho de todo. Entonces, ¿qué hacen ustedes frente a una situación de ese tenor? Porque una cosa es la tolerancia, la paciencia, y otra es ser medio pánfilo. Bueno, es una pregunta que es difícil de responder. Le Mirá, dijo yo soy- Pánfilo. No me dijo. Yo No, usted no, entendí. y se entendió, y se entendió. Bueno, pero yo escuché que vino No. para ver. Lamentablemente, Le subo la apuesta si quiere. No, Cuando, no, déjelo, cuando déjelo. la senadora, señalando con el dedo, en transmisión que hacía el diario El País, acusó a alguien que estaba hablando en nombre de casi la mitad del país de hijo de puta, dijo, ese hijo de puta, él buscó para hacerle un juicio, y dijeron, no, ¿Eso como cuando tiene fue? el fuego. ¿A quién fue eso? A presidente Foucault. mira Alberto, yo te voy a contestar Y así. digo, no, mejor no, porque Deje- tiene fuego, déjelo- no Yo puede te voy a hacer contestar nada. así. Yo soy un ballista en el Frente Amplio. Sí. Yo reivindico que en nuestro país están los partidos más viejos del mundo, junto con el laborista y el conservador Sí, inglés. señor. En nuestro país está la experiencia más rica de la izquierda en América Latina. Somos diferentes, fuimos el país de la tacita de plata, la Suiza de América. Y lamentablemente en los últimos años la actividad política se está vaciando de contenido. Y yo no voy a arengar ni a azuzar discusiones que enaltezcan esa porción del sistema político que lo único que hace es decir ordinarieces, es bajar el nivel. Porque la gente está esperando que la política con mayúscula, además de ser jerarquizada, tienda a resolver los problemas cotidianos que la gente tiene. Entonces yo insisto, como le decía hoy en chiste y en serio a Sergio, yo contesto lo que a ustedes les parezcan, pero hay temas que a mí no me gusta, digamos... No, pero es una respuesta. No, ¿eh? yo creo Pero que es una respuesta me decir parece que hay no. que levantar Claro. el nivel de verdad. No, no, pero porque está la gente- perfecto. ¿Sabes por qué? Porque lo veo todos los días recorriendo el país. Hay mucha gente que piensa que todos somos iguales. Y ¿sabes qué? En algunos casos tienen razón, porque cuando ven ese tipo de actitudes de parlamentarios de la República y de parlamentarias de la República, tienen razón. Porque sienten que no los representan, que no están trabajando, en definitiva, para resolver su cotidianeidad. Bueno, yo soy de los que piensa que hay que dedicarse a lo que hay que dedicarse, porque la gente nos pone acá para representarlos, con seriedad, con responsabilidad, no haciendo esos mamarrachos que muchas veces hacen en el Parlamento Nacional, ese tipo de actores. Y lo último, si seremos institucionalistas los frenteamplistas, y si quedará en el acervo político nacional reserva moral, que cuando aquí se discutió si había una crisis institucional o una crisis política en el Uruguay, porque le habíamos entregado el mano, un pasaporte, a un narcotraficante pesado y peligroso, los frenteamplistas, en vez de acercar querosena al fuego, lo que hicimos fue bajar la pelota al piso y responder y poner la cara por el país, oponiéndonos con una posición muy férrea y contraria a lo que sucedió, pero dándole garantías institucionales al Uruguay, porque es lo que la gente reclama y lo que la gente sigue reclamando hoy. Mariano, tú decís que sos, o te autodefinís, o sos un ballista. Yo vengo del Partido Colorado. Contame tu Yo experiencia inicié mi previa. militancia en el departamento de San José, en el Partido Colorado, en los sectores populares del Partido Colorado. Allí fui secretario de programa de esa colectividad política en un momento y fui convencional departamental. Cuando me vine a estudiar a Montevideo, fruto de el ingreso de Pedro Bordaberry en la actividad política, que para mí ideológicamente estaba en las antípodas de lo que el Partido Colorado representaba históricamente, me fui. Y nunca escucharán de mí ni revisarán ningún archivo cuestionando al Partido Colorado, porque me diferencia con los hombres, es con las mujeres. Saravia decía una cosa muy sabia
para el Partido Nacional. Decía, el Partido Nacional es 100 veces más grande que sus hombres. Y esa tesitura es aplicable a todos los partidos políticos. El Partido Colorado es mucho más grande que sus hombres, el Frente Amplio también. Así que aquí estoy manteniendo mi identidad política en un espacio político que me lo permite. Por eso es que yo a veces no entiendo las discusiones que se dan públicamente. El MPP fue mayoritario, arrasa. Si ustedes toman la lista 609 y ven los legisladores electos en el Senado y en diputados, hay más de una decena de legisladores y legisladoras que no son del Movimiento de Participación Popular, que somos o alianzas permanentes o alianzas electorales. Por ¿Eso lo quiere tanto, decir que tienen cierta independencia con no, la... eso significa que es una puerta de entrada a un montón de gente que proviene de diferentes latitudes políticas del sistema uruguayo. Hay gente que se siente blanca, como Juan Raúl Ferreira o Alfredo Frati, hay gente que se siente ballista, como Fernando Amado o como es mi caso, o hay gente que ingresa al Parlamento, como Cristina Lustenberg, o como grupos que están dentro del espacio 609, Rumbo de Izquierda, la 8811, Atabaque, que es un grupo vinculado a la Umbanda, y puedo seguir nombrando porque realmente hay un conjunto importante de legisladores y de legisladoras que van a acceder como titulares o como suplentes al Parlamento Nacional. ¿Te preocupa la diferencia cambiaria? Te hemos leído por ahí. Me preocupa la situación del sector agroexportador en general, el atraso cambiario, ya no Los solamente... comercios del Frente Amplio- litoral tienen menos problemas porque Argentina ahora con el dólar a 1090... Sí, pero mira que lo está 1100. sufrieron cada vez que voy a No, pasar de Salto. sí. Es la Digo pregunta que- recurrente. Lo que te dije fue otra cosa. Lo que te dije fue, en este momento están respirando. Sí, Porque me parece que Argentina se puso caro. sí, volviendo atrás, me preocupa mucho la situación del sector agroexportador que representa en definitiva un porcentaje bien relevante de las exportaciones del país. Me preocupa su nivel de endeudamiento. Hasta el 2019, si yo mal no recuerdo, andaban en los 2.000 millones de dólares y al cierre del pasado año superaban los 3.000. Me preocupa la situación de la agricultura familiar. Me preocupa los recortes presupuestales que hubieron en el Instituto Nacional de Colonización, los salarios de los trabajadores rurales, otro de los desafíos importantes que tiene la próxima administración, sea de quien sea. Tomás Friedman, mira quién le traje. Pero- Mariano Tucci. Un fenómeno. Un colega, escuchaba su voz, por eso que le pregunté dónde, al escucharlo ahora digo, este hombre trabajó en Monte Carlo. Trabajé en Monte Carlo. Sí. Voz de Monte Carlo. Donde Es nace cierto- la noticia está Monte Carlo. sí, señor. Eso es así, Tomás. Pongo el reportaje a Tomás. Las radios, históricamente, pero Alberto lo debe saber Sí, sí, también. totalmente. Las radios tenían como locutores Se que tenían. identificaba con el Sí, locutor. Que vos escuchabas al locutor y Claro. sabías qué radio era. Absolutamente. Vos tenés que llegar a un tono cuando me hicieron la prueba, tenés que llegar a un tono. Además. Al tono Monte Carlo. Antonio Monte Carlo. Que no es que era- sencillo, ¿eh? no era el de Carve, no, No, era el espectador, no, era no, Oriental. cada de radio Colonia, de tenía- Sarandí, Su Cada radio característica. Siempre arriba. se identificaba por la voz. interesante eso. Fue un fenómeno, era otra época de las radios, era Hoy una es otra época, cosa. una época espectacular de las radios. Fíjate que el próximo gobierno, no importa de qué color sea, va a recibir un país con algunos datos económicos que son muy confortables para el próximo ministro de Economía. Fíjate, la inflación está controlada, crecimiento 3%, desocupación 8%. A ti te preocupa el tema del dólar, pero tenemos un atraso cambiario, el dólar en 40. Ningún partido político ni ninguno de los futuros ministros de Economía se le ocurre hablar de devaluación, porque si devaluamos quiere decir que el dólar va a seguir con atraso cambiario. Entonces, la pregunta es, ahora la gente tiene que decidir, quizá haya indecisos, ¿por qué cambiar este rumbo? ¿Cuál es la impronta del Frente Amplio para decir, bueno, miren, nosotros estos datos seguramente los vamos a tratar de mantener porque tener baja inflación está bien, tener buen crecimiento está bien, tener desocupación controlada está bien. Quiere decir que los datos generales del país es el país más estable de la región por lejos. Bueno, yo tengo algunos matices contigo, Tomás, pero me encanta discutir con un hombre que tiene matices y que es tan respetuoso cuando los traslada. Eso es lo que le hace falta a la política de hoy. Los matices que tengo son que vamos a tener un déficit estructural por encima de lo proyectado por este gobierno, que es una preocupación y también es otro de los desafíos de la próxima administración. Es un gobierno que hizo mucho hincapié en la regla fiscal y va a estar incumpliendo 2 de los 3 puntos que se trazó. Por ejemplo, el crecimiento del Uruguay ha sido muy menguado. En el 2022 el crecimiento fue nulo, en el 2023 fue absolutamente irrisorio. En definitiva, los últimos 10 años del Uruguay hablan de una economía no estancada, pero con un crecimiento muy exiguo. Pero hay otros factores de la vida cotidiana de la gente que han desmejorado. Lo planteábamos al inicio. El tema o el avance del narcotráfico en el Uruguay ha tornado al Uruguay más violento, ha crecido la tasa de homicidios.
es parte del paisaje cotidiano, lamentablemente, en la zona metropolitana, que una ráfaga de metralla se lleve la vida de un niño de 1 año. Es decir, son situaciones complejas que se suman a la situación que vive la salud pública y las policlínicas en general, con la falta de algunos medicamentos básicos. Hay un conjunto de situaciones que yo entiendo pueden llevar a la mayoría de los electores a votar otras opciones que no representen al gobierno nacional. Pero yo sí quiero decir que no estamos planteando que estamos en el 2002. Yo no estoy planteando eso. Yo me alegro de los indicadores positivos que el Uruguay sigue sosteniendo, de la situación que han planteado las calificadoras en los últimos días. ¿Cómo alguien puede, de alguna manera, oponerse o enojarse porque eso sucede? Somos parte del mismo país y yo quiero que al país le vaya bien. Y yo soy de los que quiero que al gobierno le vaya bien hasta el último día, porque si al gobierno le va bien, a los uruguayos y a las uruguayas les va bien. Le voy a leer algunos mensajes. Felicito al diputado Tucci por su postura frente a la ciudadanía. Felicito también a Perroni por traer un tema crucial y fundamental, denunciar las mentiras y el humo de este gobierno, dice Elena, depósitos. Dice, claro, clarito, dice este otro, 930. Vino a Montevideo, entró a la facultad y le quemaron la cabeza. Un niní le pone. ¿Quién le puso? Espera que termina con 930, a ver si tengo el nombre. Mandale Enrique. una salud, igual. Enrique. No, todos. ¿Qué va a Saludamos a ser? todos. Saludamos a todos. A ver, felicitaciones al diputado Tucci. Le respondió, mire, se enoja con Silva. Ah. Le respondió con mucha altura la pregunta capciosa de Alberto Silva. ¿Capciosa? Saludos, Graciela Bianchi. No era Graciela Bianchi, no. Es un chiste mío. Capciosa. No se enoje, no se enoje. Fue muy suave la pregunta por las cosas que ha hecho esa mujer. Si yo Tucci, no, pero no se enganche, no se enganche porque no es el tema. Tenemos bueno, un diputado. Me metió ahí, tengo que El decir algo. debate, no, esto es otra cosa, espere, es un chiste, a mí me meten chistes, me meten en baila mía, hagan los chistes. Los ballistas están en el Partido Colorado, Mariano, en la 609 están los tupas. Saludos, un blanco que vota al Partido Nacional, dice Paco Muñoz. ¿Puedo hacer un paréntesis? Sí. Yo creo que los ballistas están en todos lados. Porque creo que la política tiene que ser lo suficientemente generosa, no sé si vos compartís todo más, para entender que hay figuras que sobrepasan las fronteras partidarias, como el general Saravia, como Valle, como el propio Sereni. El que no entienda eso, no entiende nada, en definitiva. Yo no estoy diciendo que el Frente Amplio sea ballista, por otra parte. Yo lo que digo es que yo soy un ballista en el Frente Amplio, que es un conjunto, es una coalición de partidos, sectores y movimientos que tienen, en definitiva, una unidad que es programática. Pero si uno compara la actualidad de este Partido Colorado con la actualidad de este Frente Amplio, las políticas que el Frente Amplio construyó en 15 años de gestión se acercan mucho más a una política vinculada al vallismo histórico. ¿Tuviste en la Cámara buena relación con los diputados del gobierno? Yo he tenido buena relación con todos. Porque pensando que la Cámara ahora no tiene mayoría, habrá que hacer acuerdos. Y tengo una experiencia que quiero contar que me parece relevante para la vida institucional del país. Si será importante los acuerdos. Nosotros fuimos los que impulsamos la ley de financiamiento de los partidos políticos, el Frente Amplio. Yo fui parte de esa negociación. Eso le iba a Y preguntar nosotros ahí. logramos el acuerdo de 7 partidos políticos distintos en la Cámara de Representantes, con nuestros matices, administrando el disenso y las diferencias, pero poniéndonos de acuerdo porque el interés nacional siempre tiene que estar por encima de las cuestiones político-partidarias. Por lo menos yo veo la política desde ese punto de vista. No significa que no me enoje, no significa que no discuta, pero también hay que tener la capacidad de deponer muchas veces posiciones para que las cosas avancen. Yo me acuerdo que cuando discutimos el proyecto de ley éramos férreos y convencidos detractores del aporte de las empresas privadas a los procesos electorales. ¿Por qué? Porque hay un fenómeno que se llama captación corporativa en democracia, cuando viene el empresario, te pone la plata y después que tú sos diputado, senador o presidente, te dice lo que tenés que devolverle el favor. Cuando nos sentamos a discutir con los partidos tradicionales, básicamente, y con Cabildo Abierto, ese posicionamiento no lo llevaban. Y era una de las piedras que tenía la ley para avanzar. ¿Qué fue lo que hicimos? Bueno, la sacamos del camino. ¿Por qué? Porque en ese momento reventó todo este lío espantoso de Sebastián Marcet y dijimos, bueno, el peligro está a la vuelta de la esquina. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Lo que hizo Valle. Anticiparse a las cosas antes de que sucedan. Corrimos la piedra del camino. ¿Cuál Valle? ¿Jorge Valle No, o el Valle José Valle? Ordóñez. Y a Jorge No, Valle. pregunté serio. No, y a No, Valle- y yo no, creo pero que a- Dos depende en visiones qué, distintas, depende claro. en qué tema, porque Jorge Valle, que como para relajarlo le decían que era Ibáñez, no ballista, que era Ibáñez por la mamá, porque no era muy ballista de esa fórmula que decís vos, pero también para mí tuvo opiniones en los últimos años de su vida que lo mostraban como alguien
adelantado a su época, que podía no ser... Valles era un liberal conservador, a quien conocí y a quien respeto tremendamente, porque fue el que puso la piedra angular para la Comisión para la Paz en el Uruguay, por ejemplo, que yo creo que fue No, por eso yo- un acierto y una línea de conducta que marcó el Uruguay de los últimos años. No me acuerdo... Te interrumpí porque estabas nombrando, como dice Valle, que diste una explicación y... bueno, en definitiva, que Estamos hablando uno de lo- tiene que anticiparse No, legislativamente. estábamos hablando de cosas que los ocurran. acuerdos Eso, para bueno. gobernar. La cuestión es que nos pusimos de acuerdo. ¿Fue la mejor ley? No. ¿Fue la ley que a mí me gustaría? No. Fue la que pudimos alcanzar entre todos. Después las leyes se podrán ir modificando. Así va a ser la próxima legislatura. Yo espero que la sí. mejor ley posible, no la Yo que... espero que sí. Yo espero que sí. En Porque realidad- ¿sabes qué pasa? La gente espera cosas de nosotros. Todas. La gente espera cosas de nosotros. Bastante más de lo que damos muchas veces. Y nosotros queremos trabajar en esa línea, que es la línea de la construcción de diálogo, de acuerdo y de consensos en cosas centrales. No hablo de cogobernar, estoy hablando de acuerdos fundamentales en 3 o 4 áreas de la vida nacional. La última, Susana Pecoy, porque nos Es, tenemos que es ir. simplemente Cortita. una acotación con respecto a eso, que yo creo que es lo ideal y es lo que sucede Ah. siempre. Uno no llega a lo que quiere, sino a lo que puede, y es parte de la discusión parlamentaria, y es lo bueno de, además de la separación de poderes. El Parlamento tiene como objetivo dialogar y construir leyes independientemente de las determinadas mayorías. Pero hoy escuchaba en la mañana a Sanjurjo y a una asesora de Orsi en los temas carcelarios y demás, y me pareció fantástica la posición de ambos. Fueron a un programa en el que se los esperaba en un debate y en realidad no debatieron, porque las posiciones ¿Estaban de acuerdo? estaban de acuerdo en los puntos que hay que llevar adelante, y eso nos da obviamente expectativas. Que gane quien gane, hay puntos de acuerdo en determinados temas. Más allá del tema de seguridad, ¿qué otro tema tú ves que es un tema importante en el que se requiere conseguir políticas de Estado? El del sistema carcelario, que es un componente del tema de seguridad, Es es muy muy importante. relevante. Absolutamente. No es un tema electorero. No, Porque pero es cuando que, vos le decís es a que la ese gente fue hay el que poner planteo. plata acá, Bueno, te van a decir, pero van a poner plata, ¿dónde? y Yo lo que siempre- pasa es que Sí, si que no se salen a la mueran calle los ahí, matan a todos. Pero yo o digo sea. una cosa que a ver si ustedes comparten. Yo, en Uruguay, por suerte, no hay pena de muerte Sí, estamos- ni hay cadena perpetua. Y yo soy papá de una nena de 9 años. Y mi nena en algún momento se va a cruzar con alguien que estuvo privado de libertad. Y la pregunta que uno tiene que hacerse desde el Estado y desde la política es, ¿cómo quiero que esa persona se cruce con mi hija? Yo quiero que se cruce rehabilitado y con oportunidades. Por lo tanto, ese tiene que ser un acuerdo sin ningún tipo de... El de la educación tiene que ser también uno de los acuerdos capitales. Y yo creo que el de la política exterior, de qué manera Uruguay se sigue insertando para colocar nuestra producción en el mundo, tiene que ser también uno de los ejes centrales del próximo gobierno. Muchísimas gracias, diputado, por estar aquí con nosotros. Después de 9 años. Después de 9 años, ¿qué? Yo vine a presentar mi libro acá ¿Ah, hace sí? 9 años. ¿Qué libro era? Historias blancas de un hombre de izquierda que contaba la militancia de Pepe Mujica en el Partido Nacional. Mira. Historias blancas. Pero ya no existe De- más. Ya ¿Cómo, se cómo- vendió. cómo era el nombre? Para, pero, ¿dónde? Historias blancas de un hombre de izquierda. O sea, escrito por un De colorado. Editorial Una Planeta. cosa Sí. que... ¿Por qué ¿Había no- la colorado en por qué aquel no lo momento? editas? ¿Eh? ¿Por qué no lo edito? Porque no tengo tiempo, Tomás. Pero puedo pensarlo. Puedo pensarlo. Yo digo que sí que vale la pena, es un lindo tema. Bueno, sí, Está, muchas gracias. te suena divertido, Sí, la verdad. señor. No está más ese en alguna librería de Capaz que esas en que tiene. alguna de Tristán Narvaja Claro. encontrarse. Buena Muy bien. feria. Capaz que lo tengo, se lo debo tener. Si lo grite, pues es que ahora que me decís lo debo tener. ¿Puede ser? Puede Lo ser. debo tener. Muchas gracias. Ha sido un gusto estar con Muchas gracias por ustedes. estar aquí.